Hola amantes del teclado, bienvenidos a la sección 2 del curso de programación con Python. En esta sección comenzaremos describiendo qué es un dato y qué tipos de datos existen. Mencionaremos cómo declarar variables y qué reglas hay que respetar al hacerlo. Veremos conociendo las estructuras de control, en especial la estructura de decisión if, y mostraremos bastantes ejemplos de casting y toma de decisiones. Así que sin más, continuemos. Bien, lo primero que haremos será ir al navegador de archivos, ir a documentos y aquí vamos a crear una nueva carpeta. La vamos a llamar curso Python. La voy a abrir y la voy a dejar así vacía, ¿de acuerdo? Luego voy a minimizar y voy a iniciar JupyterLab. Puedo iniciar JupyterLab desde acá, desde Anaconda Navigator, pero puedo hacerlo de la siguiente manera, iniciando la consola de comandos, dándoseme el símbolo del sistema. Y aquí voy a ingresar el siguiente comando: Jupyter espacio lab. Y como vieron, eso inicia JupyterLab de una manera más rápida. Ahora, ¿por qué les pedí que crearan la carpeta en documentos? Si nosotros vemos el navegador de archivos de JupyterLab, tiene acceso a los documentos. ¿Sí? Acá está la carpeta que he creado. Curso Python está totalmente vacía. Y en la parte superior tenemos la navegación de donde hemos ingresado. Tenemos la raíz principal, que sería users. Acá está, ¿sí? Y nuestro usuario, ¿de acuerdo? Noten que estamos en la ruta principal y no tenemos acceso al disco local D. Podemos ingresar al escritorio incluso, pero no al disco local D o al disco local E, como lo tengan nombrado. Entonces, en documentos, en la carpeta que hemos creado, curso Python, que está vacía, voy a agregar un notebook de Python 3, ¿sí? Y acá vamos a escribir todo el código de la sección 2. El primer botón sirve para guardar el archivo. Lo podemos hacer también con el comando control S, no hay problema. El siguiente archivo es para insertar una celda nueva de código. La tijerita es para cortar la última celda o la celda seleccionada. Así podemos agregar e ir cortando. El siguiente es para copiar una celda, pegar, ejecutar una celda, stopa el proceso de ejecución, resetear el kernel, y el último botón, que es resetear el kernel y correr todas las celdas. En la parte siguiente tenemos las opciones de seleccionar código o un Markdown, por ejemplo. El Markdown es un lenguaje de marcado ligero que nos permitirá colocar texto en las celdas. Por ejemplo, si acá lo cambio de code a Markdown y escribo con un Shift, escribo sección 2, Alt Enter, ven que me saca un texto bastante grande, como de un título 1. Cuando yo he colocado un numeral, espacio y el texto, le estoy indicando que es un título con la mayor altitud posible de rango. Si yo le coloco 2, empezamos a escribir código. Alt Enter. De acuerdo. Acá, ¿qué está pasando? Que lo está leyendo como código. Tengo que colocarlo, que lo pase a Markdown. Alt Enter. Y como verán, es un poco más pequeño. Si le coloco 3, se va a notar más la diferencia. 4. Entonces, un Markdown es un lenguaje de marcado ligero que nos permitirá agregar texto en nuestros cuadernos de Jupyter. Voy a cortar esta celda de aquí. Y para editar solamente hacemos doble clic y vamos a empezar hablando de lo que son los datos y las variables. Genial. ¿Qué son los datos? Se entiende por dato una característica de un problema que queremos resolver. Por ejemplo, en una suma necesitaríamos los sumandos para ejecutar la operación.
Los datos podrían ser números. ¿Qué te parece un 6 más un 4? Sabemos que esto se ejecuta de manera normal, pero el dato tiene un tipo, es decir, si tú vienes de otros lenguajes de programación, como Java, por ejemplo, recordarás que si tú quieres declarar una variable, int, tenías que declarar el tipo que era de la variable. En Python no. En Python tú solamente declaras la variable, por ejemplo, se me ocurre la variable a, y yo le digo c igual a 4, y no hay problema. Y luego la vuelvo a cambiar. A igual a un, qué sé yo, texto, gc, grow code, alt enter, y normal, no marca ningún error. Es decir, la variable a está cambiando de un número a un texto. Entonces, vamos hablando de los tipos de datos que existen en la programación. ¿Es Python un lenguaje fuertemente tipado o no? Es una duda que salta, ¿no? Porque en los lenguajes que, como mencionaba Java, tú tienes que declarar qué tipo de variable es la que estás usando. Y por A o B tú haces un cambio de este tipo sin un casting, te va a marcar un error. Entonces, Python es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Por qué? Porque el tipado de Python es dinámico, no es estático. Es decir, el lenguaje de Python tipa a los datos, no a las variables. Es por eso que su tipado es dinámico. Entonces Python sí es un lenguaje fuertemente tipado. Quedando claro eso, voy a empezar a hablar de los tipos de datos. Vamos a agregar acá una nueva celda, ¿de acuerdo? Voy a cortar esta, la voy a volver un markdown y vamos a decirle tipos de datos. Alt enter. Ok, tipos de datos. Comenzaremos hablando de uno de los datos que ya venimos mencionando desde el inicio, que serían los integers o números enteros. Por ejemplo, un 4, ejecuto un número totalmente entero. Pero también tenemos otros tipos de datos como son los strings. ¿Y qué son los strings? Los strings son el texto o cadenas de texto. Estos deben ir ya sea entre comillas dobles o comillas simples. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué pasa si yo escribo manzana, por ejemplo? Manzana, ejecuto y me da un error. Leo el error, me dice, nombre manzana no está definido. Por eso, si yo quiero que sea un string, tengo que ejecutarlo ya sea entre doble comilla, por ejemplo, manzana, y ahí sí me ejecuta. Noten que las celdas solamente ejecutan el código que está dentro de ellas. Entonces, para solucionar este error, lo que voy a hacer va a ser meter esta palabra en una comillas simples. Alt, Enter, y como ven ejecuta normal la palabra manzana. Ahora, ¿qué está haciendo las celdas de Jupyter? Las celdas de Jupyter no están imprimiendo por consola como lo hacíamos por los editores de texto. Si yo quisiera eso, tendría que utilizar el print. ¿De acuerdo? El print lo que hace es ejecutar por consola. Mientras que nosotros, al darle únicamente datos a Jupyter, lo único que hace es leerlos. Noten la diferencia, miren, cuando yo le he colocado print manzana entre comillas simples, simplemente sale manzana sin comillas. Pero cuando yo lo he colocado manzana entre comillas simples y lo ejecuto, me aparece con sus comillas simples. Es decir, me está indicando que lo está leyendo tal y como dice el intérprete. Muy bien, ahora ya conocemos los datos de tipo entero y de tipo string. Entonces acá vamos a enumerar 1 espacio integer y vamos a colocar un ejemplo igual a un número, por ejemplo, una flecha de un número, vamos a colocar un 6. 2, tenemos string. Entre comillas simples voy a colocar un hola. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Tenemos el tipo de dato que es bool o booleano.
¿Y qué valores va a tomar este? Este tipo de dato solamente tiene dos posibles valores, o es true o false. ¿De acuerdo? Que ya lo iremos conociendo más adelante cuando conozcamos los if o las estructuras de decisión, ahí lo entenderán a más profundidad. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? Tenemos los datos flotantes o float. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? Float. Vamos a colocar un número en decimal y en Python se utiliza el punto, no la coma. Es decir, si yo quiero representar un número decimal como por ejemplo 3,14, el famoso pi, y yo aquí voy a hacer la prueba de que se utilice el punto, no la coma. Miren, si yo escribo print 3,14 alt, me lo entiende como si fuese texto, es decir, lo imprime 3 espacio 14. Yo tengo que colocar print 3.14. Bien, entonces el tipo de dato float va a ser el que vamos a utilizar para datos decimales. Muy bien, hasta aquí hemos conocido estos 4 tipos de datos, pero tranquilo, hay más. Ahora vamos a limpiar esto y vamos a hablar de las variables, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar esto, todo, ¿de acuerdo? Todo esto. Voy a agregar acá una y voy a cortarla de acá también. Entonces, acá voy a colocar un markdown de 3. Aunque sí, está bien. Y vamos a colocarle variables. Genial. Ahora, ¿qué son las variables? Las variables son el espacio de memoria donde vamos a guardar nuestros datos. Y a estos espacios de memoria tenemos que darles un nombre. Por ejemplo, se me ocurre la variable entero, porque acá voy a guardar un número entero. Muy bien. Otro valor que se me ocurra, decimal. Voy a guardar un valor decimal. Se me ocurre 6.14 o 6.47. Un string o una cadena. Y vamos a llamarle growth code. Otra variable, un nombre que con nos falta, un booleano. Vamos a llamarle bool. ¿Qué pasa si quiero llamar bool? Miren, no puedo colocar el nombre de las variables, no pueden ser todos los que se me ocurran. Si yo he colocado bool, automáticamente acá Python me ha detectado, me ha pintado de un color verde. ¿Por qué? Bool es una palabra reservada del lenguaje. Entonces, a la hora de colocar nombre a nuestras variables, tenemos que respetar ciertas reglas. ¿Cuáles son? Las principales. Vamos a agregar acá. 1. Las variables no pueden empezar con un nombre. Con un número. No pueden empezar con números. Voy a cortar y voy a hacer la prueba, miren. Voy a borrar esto. Hasta ahí voy a ejecutar. Normal, no pasa nada. Pero si yo aquí el entero le coloco 1, automáticamente me detecta el error. Sintaxis inválida. Muy bien, la primera regla queda clara. Segunda regla. No podemos utilizar palabras reservadas. ¿Y cuáles son las palabras reservadas? ¿O qué son las palabras reservadas? Las palabras reservadas son aquellas con las que cuenta el lenguaje para entender nuestro código. Es decir, son palabras mediante las cuales él entiende lo que le queremos decir. Es decir, ya tienen un significado constante, se podría decir. Muy bien. Entonces yo aquí no puedo colocar un bool o un if, por ejemplo, porque son palabras reservadas. Entonces si yo coloco, por ejemplo, if igual a j, automáticamente error de sintaxis. Entonces
estas dos reglas, ¿sí?, las tenemos que respetar principalmente. Muy bien. Acá miren, entonces voy a quitar el 1. Ah, perdón. Acá estaba pasando algo raro. El error era por el 1 de arriba, no por la palabra reservada, miren. Ok, voy a volver a repetir. Igual, el mismo error, pero esta vez sí me detecta en dónde está el error. Hace rato me decía en la línea 1, ahora me dice en la línea 4. ¿De acuerdo? Siempre leer los errores, eso va a facilitar la solución de estos. Entonces, ahora ya sabemos qué son las variables, qué son los datos. Los datos se van a guardar dentro de las variables, con el determinado nombre que nosotros le demos, respetando estas reglas. Ok, vamos a crear otra variable, que la vamos a llamar booleana, no bool, sino booleana. Si ya nos permite marcar. Y le vamos a colocar un valor. Como les decía, esta solo puede ser verdadero o falso. Entonces voy a colocar con mayúsculas true. Y ya me lo pinta, miren, de color verde. Es una palabra reservada. Bien, hasta acá hemos declarado 4 variables diferentes con 4 tipos de datos diferentes. La pregunta que surge ahora es si podemos cambiar un tipo de dato a otro tipo de dato. Es decir, ¿puedo cambiar un entero a un decimal? ¿O un decimal a una cadena? La respuesta es sí, pero en caso de que tú no sepas qué tipo de datos sea el que estás analizando, Python nos ofrece la función type. Y como es una función, nos va a pedir que le pasemos qué dato quieres que analice para que te retorne de qué tipo es. Entonces, por ejemplo, le paso el tipo de dato entero, que está la variable. Ejecuto y me dice es un int, es un entero. Ejecuto la misma función para float, para la variable decimal, y me dices float. Y así puedo continuar. Ahora, ¿cómo cambio de dato de un decimal a un entero? Por ejemplo, voy a cambiar el decimal. Voy a decirle, mira, int, pasarlo a entero, el decimal. La variable decimal, pasarlo a entero. Enter. Y ya no me devuelve 6.47, sino solamente 6. Ahora, si yo quiero pasar de el entero ahora a decimal, ¿cómo lo hago? Pues vengo acá y en vez de escribir int, escribo float, el tipo al que quiero pasarlo. Float entero. Enter. Como ven, ya no lo escribe como un 80 nada más, sino lo escribe como un 80.0. Ahora, y me dirán, ¿y estas variables entera y decimal tienen su equivalente en cadena o en true? O en booleano, perdón. Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, si tenemos una variable, voy a declarar otra. A, y le voy a asignar el valor de 1 entero. ¿De acuerdo? Ejecuto. Y miren, acá nomás le voy a decir que me diga type para que me diga el tipo del dato de A. Es entero. Miren, pero A vale 1. Si yo lo quisiera pasar a un float, ¿qué sería el 1? El 1 significaría true y el 0 significaría false. Miren, por ejemplo, ¿cómo se pasaría a las variables booleanas? Sería con bool A. Enter y me devuelve un true. Si yo al A lo cambio por un 0, ejecuto primero arriba, corto esta celda para que no me incomode, y lo cambio, me da un false. Entonces quiero que noten que sí es posible cambiar el tipo de dato. Vamos a ordenar el código, ¿sí? Voy a pasar todos estos aquí. ¿De acuerdo? Y como ven, solamente me ejecuta la última línea, el bool de A, que sería false, de un 0. Las demás los voy a dejar ahí a modo de ejemplo para tenerlos. Ahora, si ustedes quieren verlo, pueden añadir un print aquí para ordenarle que lo imprima por consola. Y ya miren, acá me va a dar int. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya sabemos que existen estos tipos de datos y sabemos que podemos convertir de un dato a otro, de un tipo a otro, vamos a continuar hablando de algunas estructuras de control.
La primera estructura de control que quiero que conozcan es el if. Pero antes de explicarles en qué consiste el if, vamos a dejar ordenado todo este espacio. Les recuerdo que si yo quisiera que se imprime el tipo del decimal, volvería a colocar print, entre paréntesis lo que quiero que se imprima, alt enter, y me ha salido un error, name, a print, escrito y es print, y me va a sacar los resultados que yo le he pedido que imprima. Ahora, para que quede claro, una última transformación es qué pasaría si yo quiero pasar a entero la variable booleana. Como les decía, si es 1, si es true, se pasará a 1, y si es false, pasará a 0. Ahora, antes de pasar a la estructura de control if, les quiero hablar acerca de los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios van a ser texto que nosotros vamos a dejar para después entender mejor nuestro código o permitirle a otras personas entender mejor nuestro código, y se deja con un numeral. Si yo coloco acá el numeral dentro del texto y coloco esta línea de código imprime el tipo de la variable decimal. Ok. Si yo ejecuto esta línea o esta celda, normal, ignora completamente todo lo que está dentro del Michi. Ahora bien, este comentario es solo de una línea, es decir, si yo trato de escribir texto en la siguiente línea, ya no lo va a detectar como un comentario. Si yo quiero agregar comentarios de más de una línea, voy a utilizar la triple comilla simple, es decir, voy a escribir 1, 2, 3. Y todo lo que vaya después va a ser comentario. Por ejemplo, lo puedo utilizar para un título, ¿de acuerdo? Lo voy a mover acá, ¿sí? Estoy acá control X y lo voy a pasar desde arriba. Y digo, por ejemplo, se me ocurre, en esta celda, enter, así, se explica los tipos de variable, por ejemplo, los cambios de variable, los cambios de tipo, se me ocurre, ¿sí? Y puedo colocar acá la triple comilla otra vez. Muy bien, entonces acá yo tengo dos líneas de comentarios, pero puedo agregar más, no sé, las que se me ocurran. Por ejemplo, growth code, aprendiendo Python, o aprendo Python, en fin. Entonces, cuando queramos colocar comentarios con varias líneas, utilizamos la triple comilla, y cuando queramos utilizar comentarios simples, utilizamos solo el Michi, o el numeral, como quieran llamarle. Ahora sí, pasemos a la estructura de control if. Acá vamos a agregar un markdown, ¿de acuerdo? Y le vamos a colocar con un Michi estructuras de control. Y acá voy a colocar otro triple que diga if, una flechita, y vamos a colocar estructura de decisión. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué se le conoce como estructura de decisión al if? ¿Por qué? Porque esta estructura se va a encargar de decidir. A ver, les muestro aquí, por ejemplo, esta página, ¿sí? Vamos a afianzarnos de este gráfico, ¿de acuerdo? Imaginemos que nuestro programa se ejecuta, voy a colocarlo acá también, a ver. Así está mucho mejor. De acuerdo. Y nuestro programa se ejecuta línea a línea, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que estamos en esta celda y nuestro programa va primero, se ejecuta esta línea, luego va esta línea y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a un if? Vamos a imaginar que este if, o bueno, no imaginar sino como es, este if es representado en este diagrama por esta condición, ¿de acuerdo? Es decir, el if va a decir si esta condición es falsa o si es verdadera. Si es verdadera,
el programa va a continuar a ejecutar el bloque 1 de código. Y si es falsa, va a pasar a ejecutar el bloque 2 de código. Miren, en otros lenguajes como Java, por ejemplo, la estructura if es de la siguiente. If, y acaba la condición, ¿de acuerdo? Condición, se cierra paréntesis y se abre llaves, ¿de acuerdo? Se abre llaves y se cierra una llave, muy bien. Se deja ese espacio así, ¿de acuerdo? Y le dice así, si la condición se cumple, todo lo que esté dentro de las llaves es el bloque 1, es decir, todo lo que está acá vamos a colocarle con mayúsculas bloque 1 de código. ¿De acuerdo? Se va a ejecutar el bloque 1. Si esta condición es falsa, lo que les decía acá, acá habrá otras llaves y siempre va a haber una palabra que se llama else. Y dentro de estas llaves se va a ejecutar el bloque 2. ¿De acuerdo? Es decir, si la condición 1 es positiva, es correcta, es verdadera, se va a ejecutar lo que yo tenga acá en el bloque 1 de código, mi bloque de código. Y si la condición es falsa, se va a ejecutar en el bloque 2. Pero como les decía, este esquema entre llaves solamente lo he utilizado para explicarles cómo están los bloques de código, porque en realidad en Python no lo vamos a utilizar así, ya que Python no utiliza este tipo de sintaxis. En Python es la siguiente, vamos a colocar if, se abre otra vez la condición entre paréntesis, eso sí no va a cambiar, pero una vez que se cierren los paréntesis ya no hay llaves que simbolicen el bloque de código. ¿Cómo se simboliza el bloque de código acá en Python? Vamos a colocar dos puntos, vamos a colocar un espacio y vamos a hablar de la indentación. Es decir, ¿para qué utiliza Python la indentación? Para controlar las estructuras o, como en este caso, los bloques. ¿Y cómo se hace? Bueno, vas a presionar 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y aquí vas a empezar a escribir el bloque 1 de código. ¿Sí? Si ahora, si no te gustan los 4 espacios, 1, 2, 3, 4, nota nota que está a la misma altura que el if, ¿sí? Puedes probar con el tab, más rápido, un tab y ya hiciste la indentación. Ahora, si este bloque 1 no se cumple, el else, este else de acá, miren, acá podemos colocar, como les decía, cuando va entre llaves, los lenguajes que utilizan llaves, tú puedes colocar este bloque 1 sin espacio, sin nada. Pero en Python no es así. En Python hay indentación, es decir, tenemos que respetar estos espacios. Entonces, en vez de llaves, yo les digo, ese else no va a tener esos espacios. Entonces acá iría else, dos puntos nuevamente, y para que se cumpla el bloque 2, todo lo que está acá entre llaves, como lo hacen otros lenguajes, tendría que seleccionar otra vez 4 espacios o un tab. Y aquí recién iría el bloque 2. Entonces, el ejemplo de aquí de las llavecitas solamente lo hago para demostrarles cómo se va a encerrar los bloques de código. En la sintaxis real vamos a utilizar estas. Y ya de una vez, para que quede claro, vamos a llevarlo a los ejemplos. Entonces, antes de eso voy a aclarar aquí con doble de esto, que esto es en lenguajes compilados. Voy a colocarlo en lenguaje compilado como Java, así lo voy a colocar, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a colocar sintaxis de Python, sintaxis de Python. Entonces vamos a los ejemplos para que ya de una vez vaya quedando claro. Miren, si yo acá escribo if, abro y cierro paréntesis, acá le voy a colocar la condición. Una condición se me ocurre, a ver, 5 es mayor que 3, y yo acá le voy a colocar 2 puntos. Miren, acá estoy siguiendo la sintaxis de Python, aquí está,
if condición 2 puntos, espacio, y automáticamente ya Jupyter me da este espacio de acá, el indentado. Miren, yo acá le voy a colocar consola, perdón, me estaba equivocando, sería print imprime es verdadero, o sí, es verdadero, es verdadera la condición. Ejecuto y sí, miren, efectivamente me dice es verdadera la condición. Ahora, ¿qué pasaría si yo acá en vez de decir 5 es mayor que 3 coloco algo que sea falso? Por ejemplo, 2 es mayor que 3 es falso, ¿verdad? Entonces ejecuto, no me responde nada porque no le he dado todavía esta parte de acá del else. Hasta acá yo solamente he escrito este bloque de aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la condición no se cumple? Miren, si yo coloco el else acá debajo del print, ¿sí? 2 puntos nuevamente y acá le coloco, miren que el else también me está dando su indentado. Si yo lo coloco acá, también está sumándole el espacio del if. Entonces miren, acá lo voy a colocar, voy a copiar esta línea, ¿sí? Y voy a ejecutar. Me dice, miren, un error tremendo, hay un error en el else. Pero ¿por qué me lo está marcando si yo lo estoy escribiendo correctamente? Me dice error de sintaxis. Ah, es que lo que pasa es que el if y el else deben estar a la misma altura. Si yo lo dejo ahí nuevamente y ejecuto, ya, no hay problema. Coloco el print acá y me dice, bueno, acá como le coloca, es verdadera la condición, es porque acá no he cambiado. Acá debería colocar, es falsa la condición. Ejecuto y efectivamente me dice, es falsa la condición. ¿Por qué? Porque 2 no es mayor que 3. Sin embargo, tú acá le puedes pasar valores directos. Por ejemplo, le podemos decir true, if true, o sea, le estoy diciendo ya de ley, es cierto. Ejecuto y es verdadera la condición, es decir, me está diciendo es true. Le coloco false y me dice es falsa la condición. Entonces, ahora ya queda más claro, ¿no? Cuando la condición es correcta, se ejecuta esto. Si la condición es falsa, se ejecuta este bloque de código. Ahora ya tiene más sentido, ¿verdad? Este gráfico de acá. Vengo acá al inicio. Condición. Si es cierta, bloque 1. Si es falsa, no te vayas por aquí, ándate por acá. Ejecuta el bloque 2 y fin. Hasta ahí se acabó la ejecución de la celda. Entonces, vamos profundizando un poco más con lo que sería el if y el else. Voy a ejecutar esta parte de aquí. A ver, de una vez voy a borrar también esto de acá para que no nos confunda, ¿sí? Solamente va a quedar la sintaxis de Python, que es lo que estamos aprendiendo. De acuerdo, lo más ordenado posible. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con condiciones un poco más complejas, ¿de acuerdo? Acá le estoy pasando false directamente diciéndole que es falso, pero podríamos pasarle otras condiciones. Voy a copiar todo esto para no chancar sobre ella y acá voy a agregar otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, vamos con las desigualdades, ¿de acuerdo? 3 es mayor que 7, ejecuto y me dice es falsa la condición porque 3 no es mayor que 7. Pero si le digo 28 es mayor que 7, sí. Pero siempre le vamos a tener que agregar condición por condición. ¿O vamos a trabajar de esta manera? No. Hay otros operadores que nos facilitarán este tipo de acciones. Por ejemplo, yo puedo decirle 28 es igual a 7. La respuesta sería falsa, ¿verdad? Porque 28 no es igual a 7. Pero miren, si yo lo escribo así, me da un error de sintaxis. Y es que este operador igual es
un operador de asignación, es decir, va a servir para asignar valores a las variables. Acá lo utilizo, es decir, la variable entero es igual a 80, le asigno el valor. Para comparar valores en Python se utiliza el doble igual, así. De esta manera yo le estoy diciendo que compare, no que asigne. Entonces, 28 es igual a 7, es falsa la condición. Muy bien. ¿Y solamente le puedo decir que analice una condición a la vez o puede analizar varias condiciones a la vez? La respuesta es que puede analizar varias. Por ejemplo, se me ocurre decirle 28 es igual a 7 y escribo AND 5 es mayor que 4. Coloco Enter y me dice es falsa esta condición. ¿Por qué? 5 es mayor que 4, verdadero, ¿sí o no? Por ahí está bien. Pero 28 es igual a 7, perdón, es falso. Entonces, falso y verdadero nos da falso. Ustedes me dirán, ¿de dónde está sacando esa lógica? Eso es lógica de proposiciones. Acá está, miren. Para que se acuerden de las operaciones lógicas, ¿no? Verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da falso. Entonces, acá estamos trabajando con este. Este AND va a representar a la conjunción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos cambiándolo para ir probando distintos valores. Entonces, acá yo no le voy a colocar es verdadero, si no voy a colocar se cumplieron. Acá solamente va a ingresar si se cumplen las dos las dos condiciones. Se cumplieron las dos condiciones. ¿Por qué? Porque miren, para que me dé verdadero, es decir, esta condición sea verdadera, ambas condiciones deben ser verdaderas. ¿Por qué? Porque verdadero y verdadero me da verdadero. Otro valor me va a dar falso. Entonces, acá voy a colocar else. Y dentro de este else puedo colocar, a ver, otra condición todavía para que me analice. Por ejemplo, se me ocurre 1 será igual a 1 y en vez de colocarle AND voy a colocar OR, que significaría la disyunción acá. La disyunción, el O. Entonces acá voy a colocar OR 4 es igual a 7. Voy a preguntarle y acá en vez de que para que me imprima, me va a imprimir al menos una condición es verdadera. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Me da un error. ¿Por qué? Porque acá no he colocado los dos puntitos. ¿De acuerdo? Hoy, otro error. ¿Qué pasó? Cuando quieran agregar otra condición, ya no solamente else, sino que también se agrega el if. Y en vez de que sea else if, es el if. Junto todo, ¿de acuerdo? Y acá sí, ya. Me dice, al menos una condición es verdadera. Esta de acá. ¿Por qué? Miren. Empieza arriba. Y me dice, si 28 es igual a 7 y 5 es mayor que 4, ejecuta este bloque de aquí. Es decir, se cumplieron ambas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen que ser ambas verdaderas para que verdadero y verdadero dé un verdadero o retorne un valor verdadero y se puede ejecutar el bloque 1. Como la primera es falsa, ya no ejecuta ya esta línea, pasa a la siguiente y dice 1 es igual a 1, sí, verdadero, o 4 es igual a 7, falso. Entonces, ¿qué tengo? Verdadero o falso, que me da verdadero, a ver, ¿dónde está? Acá, verdadero o falso, me da verdadero, por lo tanto, entra al segundo bloque de la condición. Perdón, al segundo bloque del código. Voy a crear otra condición. ¿Cómo sería? El if, ¿sí? Pero acá le voy a decir, en vez de utilizar el if para colocar otra condición, solamente voy a colocar un else.
2 puntos, que significaría que ninguna de las condiciones es verdadera. Acá vamos a colocar ninguna de las condiciones es verdadera. Y aquí voy a empezar a jugar, ¿de acuerdo? A ver dónde estamos. Acá está el error, no agregué la comilla. Listo, empezamos a jugar, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera condición, digo. Primero voy a hacer que ambas condiciones sean verdaderas. ¿Para qué? Para que verdadero y verdadero me dé verdadero. Entonces, acá sería 28, tiene que ser igual a 28 y 5 mayor que 4. Entonces presiono Alt Enter y me dice, se cumplieron las dos condiciones. Acá está, miren, se ha ejecutado este bloque de código. A lo demás ya no le hace caso. ¿Por qué? Porque vino por aquí, dijo la condición es true, bloque 1, fin del programa. Muy bien. Entonces, ahora voy a jugar otra vez con otros. Le voy a decir, quiero que 26 es igual a 28 y 5 mayor que 4. La primera es falsa, la segunda es verdadera. Como estoy utilizando el operador y, no va a ocurrir porque me va a devolver falso. Entonces pasa a la siguiente condición y va a analizar acá. 1 es igual a 1, sí, verdadero. Y 4 es igual a 7, falso. Verdadero o falso, me va a dar verdadero. Entonces, acá está, miren, verdadero o falso o verdadero, me da verdadero en ambos casos. Solo cuando ambas son falsas, da falso. Entonces, acá le voy a decir que se siga cumpliendo 1. 1 es igual a 1 o 4 es igual a 7. Ejecuto y me dice, al menos una condición es verdadera. De estas de acá. Si yo le coloco que sean las dos, también me va a volver a ejecutar las de aquí, ¿no? Por eso dice, al menos una condición es verdadera. En este caso son las dos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si yo le coloco 1 es igual a 6? Falso. O 4 es igual a 7? Falso, falso. Falso o falso. Me está dando acá este falso de aquí. Entonces, como la condición es falsa, va a ignorar. Como esta condición de acá es falsa, la ignoró. Pasa a la siguiente condición, es falsa, la ignoró. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? La última que queda. Print que diga, ninguna de las condiciones es verdadera. Ejecuto y efectivamente, ninguna de las condiciones es verdadera. Muy bien, entonces nos hemos dado cuenta que hay distintos operadores para ejecutar nuestras condiciones. Entonces, de acuerdo a lo que nuestro script necesite, vamos a ir jugando con estos operadores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, busco aquí operadores lógicos Python, mira, operadores. Y tenemos, miren, los siguientes. Tenemos el de suma, resta, multiplicación, división, módulo, potenciación y división con resultado entero. Y acá tenemos los operadores relacionales. Tenemos mayor que, menor que, el que devuelve es verdadero si ambos son iguales, mayor o igual que, menor o igual que, y el símbolo de diferente. Por ejemplo, aquí le digo 26 es diferente que 28 y 5 es mayor que 4, efectivamente el 26 es diferente del 18 y el 5 es igual que 4, por lo tanto verdadero y verdadero me da verdadero. Va a salir, se cumplieron las dos condiciones, es decir, las dos que estoy analizando aquí. Muy bien, entonces estos son los operadores principales. Hasta aquí la lección de la estructura de control del if. Vamos a pasar ahora a la estructura de control for o estructuras repetitivas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá un for y vamos a colocarle estructura repetitiva. No solo el for, también vamos a estudiar el while, que son estructuras repetitivas, ¿de acuerdo? Ops. Está, miren, acá le he colocado un numeral, pero
cuando yo ejecuto, lo ejecuta solo como un comentario. Yo tengo que colocarlo acá en Markdown para que lo ejecute como un título. Estaba a punto de grabar el video sobre las estructuras repetitivas, pero me he dado cuenta en la edición que ya está bastante largo el video, entonces hablar de esto alargaría unos 30 minutos más al menos con lo que tengo planificado. Entonces he preferido dejar esto para el siguiente video y hacerles un ejemplo más con la estructura condicional. Entonces lo único que va a ser mover esta celda hacia arriba, ¿sí? Y generar unas cuantas más. Entonces acá voy a colocar un ejemplo un poco más, digamos, interactivo con el usuario, de acuerdo, que va a tomar una captura de un dato de un usuario. Entonces le voy a agregar así, miren, le voy a decir dato, ¿sí? Va a ser un dato que me va a otorgar el usuario. Entonces acá le voy a colocar input. Es una palabra reservada utilizada para solicitar un dato al usuario. Entonces aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, ingrese su edad, por ejemplo. ¿Sí? Dos puntos y espacio para que se vea bonito. Al enter y me dice ingrese su edad. Yo le ingreso un número, por ejemplo 45, se me ocurre, enter, y no hace nada más que leerlo. Solamente lee, eso es lo que me pide. Si yo acá coloco dato, acá está 45. ¿Por qué? Porque gracias a la función input yo le estoy pidiendo que ingrese un dato y ese dato lo va a guardar dentro de la variable. Si ustedes se dan cuenta, el valor de dato nos lo está imprimiendo entre comillas. Si nosotros hacemos o queremos ver el tipo de este dato, ya saben, aplicamos type, cerramos dentro de los paréntesis y me dice que es un string. O sea, no hay nada de malo, pero miren, cuando yo quiero meterlo a mi if, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a colocar if dato es mayor que 18, dos puntos, espacio. Si está pegado tengo que presionar tab y ya tengo la indentación. Imprime es mayor de edad. ¿Okay? Miren, me ha salido un super error acá que dice no está soportado las instancias entre string and int. Es decir, ¿qué está pasando acá? En esta condición lo que yo estoy intentando hacer es que estoy diciéndole un string es mayor que un número. Es decir, estoy intentando comparar palabras con números, por eso me devuelve este error. Es importante recordar que cuando pidamos un número, este nos lo va a devolver como un string. Si nosotros queremos compararlo con un número, en este caso entero, deberíamos convertirlo primero a int. Es decir, todo pasarlo a int. Ahora, ya lo ejecuto, voy a cortar esto, le voy a decir el número 45 nuevamente, enter, voy a ver si la condición se cumple y me dice efectivamente es mayor de edad. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente estoy recibiendo el dato, también lo estoy convirtiendo a un número entero, a un tipo de dato entero. Cuando yo lo recibía como string. Ahora le hago el casting, es decir, el cambio del tipo de dato, que es lo que practicábamos acá, y ya puedo ejecutar la operación de comparación entre datos del mismo tipo. En este caso voy a seguir jugando. Ingresa su edad, le voy a decir, bueno, ahora ya lo voy a pasar esto hacia arriba, mejor de una vez para nuestra control X. A ver, control V, alt enter.
Bueno, acá he tenido un problema, no quiere ejecutar, miren esta línea de código. Lo que voy a hacer va a ser acá en este botón de resetear el kernel, ¿sí? Y una vez que se resetea, puedes darle a acá, ir a run, correr todas las celdas y va a ejecutar todo nuevamente. Como no tenemos ningún error, podemos continuar, no hay problema. Que le voy a dar 4 a ver para probar. Ya está. Control X, Control V, Alt Enter. Ingreso mi edad a 25, por ejemplo. Enter. Ops. Enter. Y me dice es mayor de edad. Muy bien. Hasta aquí el ejemplo del ingreso de datos. Recuerden que es importante hacer el casting. Acá voy a dejar un comentario sobre ejercicio 3. Lectura de datos. Lo probamos por última vez. Le voy a agregar que tengo acá vamos a agregar un else en caso de que sea menor. Le vamos a decir un else que diga print es menor de edad. Ingreso el valor, en este caso 25, enter, me dice es mayor de edad. Ejecuto nuevamente, ingreso 8 años, es menor de edad. Como vieron, no olviden que es importante primero hacer el casting. Esto de acá lo podríamos expresar, si les parece complicado todavía amontonar datos, podríamos guardarlo de otra manera, así miren. Por ejemplo, lo voy a guardar ya no en datos, sino en dato transformado, por ejemplo, ¿no? Transformado igual a int, ¿de quién? Del dato inicial. Y acá ya no lo voy a comparar con datos, sino con dato transformado. Alt enter y sigue funcionando igual. Es menor de edad. 30. Ops. Es mayor de edad. Bien, voy a limpiar esto. Y ahora sí les dejo con for igual. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, dar like. Recuerden que el siguiente video será sobre for y while, estructuras repetitivas. Además veremos otros tipos de datos más complejos como son los diccionarios, las tuplas, los arreglos, que son precisamente utilizados dentro de las estructuras for y while. Así que les recomiendo no perdérselo. Hasta la próxima.